Venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria. Hola, hola mis queridos amigos, mis amados. Hoy es un día de bendición para todos nosotros con este programa Salud con Poder. Les saludamos en el nombre de Jesús, su amigo y servidor Abel Moya. Siempre estamos orientando, estamos aconsejando, estamos promoviendo y practicando las leyes de la salud en el programa que siempre anunciamos para cada lunes. Este programa usted lo va a escuchar todos los lunes, Salud con Poder, de 8 a 9 de la mañana. Y todos los demás días, siempre a esta hora, de lunes a jueves, una diversidad de programas muy importantes, espirituales, programas de salud, para la familia, para los jóvenes, para los adultos, para todos, de todos los días, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 9. Pero también usted puede escuchar los programas de siempre el remanente adventista, de 7 de la noche a 10 de la noche, todos los días, de lunes a lunes. Ahí va a haber una amplia programación donde usted puede escoger y no apartarse de esa programación, porque es precisamente pensando en usted, pensando en su familia, pensando en sus hijos. Así que es un gozo para mí en esta mañana compartir un tema más en este programa Salud con Poder. Hoy quiero compartir con ustedes el tema Jesucristo, el siervo por excelencia. Jesucristo, el siervo por excelencia. Pues bien, ¿saben ustedes que en el libro El deseado de todas las gentes, la página 178 y 179 nos dice que el Hijo se entregó a la voluntad del Padre? El Hijo se entregó a la voluntad del Padre y dependía de su poder. Tan completamente se anodadó Jesucristo al yo, tan completamente se anonadó Cristo al yo, que no hacía planes para su vida. Aceptaba los planes de Dios para él. Y día tras día, el Padre se lo revelaba. Así debemos nosotros también. Así debemos nosotros depender de Dios. Debemos depender de Dios completamente. Y que nuestra vida sea el simple desarrollo de su voluntad. Cada día. Así debe ser. El simple desarrollo de su vida debe ser cada día para nosotros. Así como Jesús nos dio el ejemplo. Por eso, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, en quien, fíjense bien, quien siendo de naturaleza, siendo de condición divina, no quiso ser igual a Dios, no quiso igualarse a Dios, sino que se despojó a sí mismo, se despojó de sí mismo y tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres, y en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos, esté en la tierra y debajo de la tierra, y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Qué interesante ver en toda esta meditación a Jesús como el siervo. Ve, por eso hay en nosotros el siervo por excelencia. Él es Jesucristo. Vea, dice, por eso hay en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús,
quien siendo de condición divina, imagínense, de condición divina, él no quiso igualarse con Dios, sino que se despojó de sí mismo. ¿De qué se despojó? De la naturaleza divina. Se despojó de la naturaleza divina y tomó la condición de siervo. Ve que es un siervo por excelencia. Él toma la condición de siervo siendo de naturaleza divina. Y él de naturaleza divina viene y toma la condición de siervo. Y en esa condición de siervo, él se hace semejante a los hombres. Y ya en esa condición de los hombres, o sea, él tiene naturaleza divina y toma la condición de siervo. Y ahora se hace semejante a los hombres, toma la naturaleza humana, ya se despoja la divina. Y ahora con naturaleza humana, como humano, todavía él se hace, qué interesante, dice, se humilla a sí mismo. Y ahora se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Imagínense que un siervo, ¿qué es un siervo? Que está dispuesto a obedecer, está dispuesto a someterse, a ser dócil, a servir a los demás. Por eso dice, el Hijo se sometió, se entregó a la voluntad del Padre. Qué interesante, el Hijo, Jesús, el Hijo se entregó a la voluntad del Padre y dependía de su poder, del poder del Padre. Por eso dice que tan completamente se anonadó Cristo al yo. ¿Qué es que se anonadó? Que hizo al yo, lo hizo nada. Tan completamente anonadó Cristo al yo, que no hacía planes para sí mismo. Y ya lo vamos a ver, no hacía planes para sí mismo. Aceptaba los planes de Dios para él y día tras día, el Padre se lo revelaba y él estaba dispuesto a seguir los planes de Dios para él. Y si no, vea lo que él mismo dice en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 3, dice allí que él dice, yo no puedo por mí mismo hacer nada. Y él hacía muchas cosas. Sanaba enfermos, hacía milagros, los ciegos miraban, los sordos oían. Él hacía muchas cosas de bien para la humanidad. Y él, aún con todo eso que decía, yo no puedo por mí mismo hacer nada. Vea qué interesante. ¿No es ese un siervo por excelencia? Vea en el mismo libro de San Juan, capítulo 6, verso 38 dice, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Óigame, qué interesante. O sea, él, como dice, el Hijo se entregó a la voluntad del Padre. He descendido del cielo, dice, pero no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, dependía completamente, tan completamente anonadó Cristo al yo, que no hacía planes para él. Aceptaba los planes de Dios para él. Y día tras día, el Padre se lo revelaba. Por eso estamos viendo cómo él es un siervo por excelencia. Qué maravilloso es él, a quien es digno de copiar. Que nosotros seamos como él, como un siervo por excelencia. Porque dice, él descendió del cielo, no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. ¿Y quién le envió? El Padre. Vea qué interesante cómo lo dice en San Juan 8:29. Dice, yo hago lo que a él le agrada siempre. Yo siempre hago lo que a él le agrada siempre. O sea, él no buscaba agradarse a sí mismo. Esa es la verdadera característica de un siervo. Yo escucho muchas veces que alguien le dice, este es el siervo de Dios. Pero cuando yo le veo el rostro o las características de esa persona, veo que no tiene nada de siervo. El siervo por excelencia es, como él nos dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo, que él fue un fiel siervo, se despojó a sí mismo. Se despoja a sí mismo y toma
la condición de siervo, no la forma de siervo. No, él no tomó la forma de un siervo, sino la condición. Se hizo un siervo y se hizo semejante a los hombres. Después, o sea, dentro de lo divino, él todavía se humilla en lo divino, pero aún ya humillado, ahora él se hace semejante a los hombres, y en esa condición de hombre, ya como naturaleza humana, se despoja la divina, se humilla, y ahora, interesante, se hace humano, y aún como humano se hace obediente, y obediente hasta la muerte, muerte de cruz. O sea, se humilló. Qué interesante. O sea que es el siervo por excelencia. Vean lo que dice en San Juan capítulo 14, verso 10. Es interesante que dice, bueno, en el 8:29 dice, yo solo hago lo que a él le agrada siempre. Pero en el 14:10 dice, qué importante lo que él dice. El Padre que está en mí, él hace las obras. Porque decía, mira, tú has hecho estas obras, haces estas hoy, y tantas obras que él decía, que hacía. Y él dijo, sí, pero el Padre que está en mí, él hace las obras. Qué bonito es que Abel Moya diga que el Padre que está en mí, él hace las obras. Porque el ejemplo nos dio para que como él lo hizo, también nosotros lo hagamos. Tanto es así que él quiere que nosotros seamos como él es. Como él es. Él es un siervo. Él es un siervo. Y él dice, estad en mí, en Juan 15:5, dice, estad en mí y yo en vosotros. Estad en mí como siervo y yo estaré en vosotros como siervo. Entonces nosotros tenemos, cuando dice, estad en mí y yo en vosotros, pero como siervo. Porque él es un siervo, y si él está en mí, entonces la gente debe ver en mí, si es que Cristo está en mí, debe ver en mí un siervo. Un siervo está en mí y yo en vosotros. Pues solamente así llevaré mucho fruto. El que no se humilla, recuerden, yo he escuchado esta expresión, que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y Cristo vivió para servir. Él vivió para servir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y Cristo es eso solamente, el que vive para servir es un verdadero siervo. Y Él es el verdadero siervo. Por eso hay en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo de condición divina, no se igualó a ser a Dios, sino que se despoja a sí mismo. Se despoja a sí mismo y toma la condición de siervo. De condición divina a condición de siervo. Y se hizo semejante a los hombres. Y ya en la condición de hombre todavía se humilla más. Como humano todavía se humilla. Dice, se hizo obediente hasta la muerte. Podemos decir que usted, que yo, soy obediente hasta la muerte. Bueno, vea qué interesante. Sigamos avanzando. En el libro Deseado de todas las gentes, página 144. ¿Cómo es que yo puedo ser un siervo? ¿Cómo es que usted y yo podemos llegar a ser un siervo como Cristo? Muy bien, dice Deseado de todas las gentes, página 144. Dice, por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios es como Cristo habita en nosotros. Por el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona de nuestro corazón, de tu corazón, de mi corazón, cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. ¿Y para transformarnos a qué? A un siervo. Porque si no, ¿qué es lo contrario de un siervo? Un cabro. Abel Moya se porta como un siervo o como un cabro. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. La transforma de un cabro a un siervo. A un siervo. Vean qué interesante. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Que los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Entonces, interesante, el amor, la humildad y la paciencia van a quitar a la ira, a la envidia, a las contiendas. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona
del corazón va a transformar la vida, va a transformarla. Así que entonces el amor, la humildad, la paciencia reemplazan a la ira, a la envidia, a las contiendas. Y vea qué interesante. Entonces, la alegría reemplaza la tristeza. Y el rostro refleja la luz del cielo. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón. Esa es la manera en que yo puedo llegar a ser un siervo. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona, ya no vivo yo, porque se posesiona del corazón. Entonces transforma la vida. Entonces nadie ve, porque eso no se ve. Nadie ve la mano que alza la carga, ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. Nadie ve eso. Pero sí, la bendición llega. La bendición llega cuando el alma por la fe se entrega a Dios. Cuando por la fe el alma se entrega a Dios, entonces, aunque nadie ve la mano que alza la carga, que nos acongoja, que nos agobia, nadie ve esa mano. Ni contempla la luz que desciende de los atrios del cielo. Pero la bendición va a llegar cuando por fe el alma se entrega a Dios. Entonces, ese poder que ningún ojo humano puede ver, qué interesante, ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo corazón, crea un nuevo ser a la imagen y semejanza de Dios para convertirlo a un fiel siervo. Ese es que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Vean cómo es, para explicarlo más, cómo es que yo llego a ser un siervo, cómo es que Dios espera que Abel Moya sea un siervo, cómo Dios espera que tú seas un siervo. En el libro Deseado a todas las gentes, la página 352, dice, qué interesante, por el Espíritu es como Cristo mora en nosotros, y Cristo es un siervo. Y si Cristo mora en mí, tienen que ver a un siervo. Por el Espíritu es como el siervo habita en nosotros. Y el Espíritu de Dios, residido por fe en el corazón, es el principio de la vida eterna. Ya empiezo a gozar de la vida eterna cuando por el Espíritu es como Cristo muere en nosotros, como un siervo. La gente tiene que ver en mí a un siervo. Y no es que yo lo pretendo haberlo alcanzado. Estamos en ese proceso. Y con la ayuda de Dios se alcanza. Debo alcanzarlo. Necesito alcanzarlo. Y tú lo necesitas también. Por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu es como Cristo mora en nosotros. Y el Espíritu de Dios, residido por fe en el corazón, es el principio de la vida eterna. Porque entonces ya la gente va a ver a un verdadero siervo. No a un arrogante, no a un orgulloso. No orgullo, no arrogancia, no soberbia, no terquedad, no necedad, no rencor, no capricho, no avaricia, no perversidad, no corrupción. Tienen que ver a un siervo por excelencia. Tienen que ver a Cristo en mi vida. Así que entonces, vea qué interesante. Jesucristo es nuestro gran modelo. Él es el modelo perfecto y santo que nos ha sido dado. Jesucristo es en nuestro ejemplo a seguir y a copiar en nuestra vida física, en nuestra vida mental, en nuestros pensamientos, en nuestros dichos o palabras, en nuestros actos, obras. Allí es donde debemos copiar y seguir y copiar. Que la gente vea a ese fiel siervo en nuestra vida, que es Cristo Jesús. La gente tiene que ver a Cristo en mi vida, pero como un siervo. Un siervo. Y un siervo es obediente, se somete al Padre. El Hijo se somete, se entregó a la voluntad del Padre y dependía de su poder. Tan completamente se anonadó Cristo al yo, que Él no hacía planes para sí mismo. Él aceptaba los planes de Dios para él. Y día tras día el Padre se lo revelaba. Así tiene que ser en Abel Moya. Así tiene que ser en ti. Así tiene que ser en todos nosotros. Que vean a Cristo en tu vida. Que tu vida refleje que eres un siervo. Porque están viendo a Cristo.
haya pues en vosotros ese mismo sentir. Vea, qué interesante. La iglesia necesita hoy lo que hace 2000 años la iglesia necesitaba. ¿Qué necesitaba la iglesia hace 2000 años? La iglesia necesita hoy lo que la iglesia necesitaba hace 2000 años. Una revelación de Jesús. Una revelación de Jesús. Porque hoy vemos a muchos en la iglesia, pero no vemos que tienen la revelación de Jesús. Salieron del mundo, pero el mundo no ha salido de ellos. Salieron de Babilonia, pero Babilonia no ha salido de ellos. Siguen comiendo igual que el mundo. Se visten igual que el mundo. Hablan igual que el mundo. Asisten al cine igual que el mundo. Asisten al estadio igual que el mundo. Así que entonces no se ve. Hoy lo que necesita la iglesia es lo mismo que hace 2000 años. Una revelación de Jesús. ¿Cómo era Jesús? Jesús era un siervo que no lo va a ver usted en el estadio. A Jesús no lo va a ver a usted en el cine. No lo va a ver hablando como muchos que cristianos simplemente. Cristianos hay un montón de cristianos, pero del montón. Pero que se vea un siervo. Yo hay veces dice, hoy cuando se va, a veces uno está en el púlpito, en las bancas, en la sala, en la iglesia, y dice, ahora va a predicar el siervo de Dios. Y cuando uno ve, y dice, pero ¿cuál es el siervo? Pero es que ahora ya de que ya estamos ya tan así, lo damos por sentado, el siervo de Dios, el instrumento de Dios. Pero cuando uno ve, no hay un siervo allí. No hay un siervo. Por eso el mundo, la iglesia, necesita hoy lo que hace 2000 años necesitaba. Una revelación. Y en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, ahí vemos una revelación de él. Allá pues también en vosotros, este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Quien, siendo de condición divina, no quiso igualarse a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Dios quiere que yo me despoje de mí mismo. Se despojó de sí mismo y tomó la condición de siervo. Eso es lo que Dios quiere, que tomemos la condición de siervo. ¿Y cómo lo hace? Por medio del Espíritu Santo. Y en la condición de cuando Él se despojó de sí mismo y tomó la condición de siervo, no tomó la condición de cabro, de un siervo. Y se hizo semejante a los hombres. Y en la condición de hombre todavía se humilla. Y se hizo obediente. Se humilló a sí mismo. Y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso es que Dios le exaltó, porque el que se humilla es ensalzado. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre. Dios te quiere dar a ti un nombre también, si te humillas. Porque el que se humilla se ensalzará. Y como Dios le va a dar un nombre, que es sobre todo nombre. En el caso de Cristo, Él es nuestro hermano mayor. Dios le dio un nombre para que en nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. Que está en los cielos, está en la tierra, debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Mis queridos hermanos, vea qué interesante. ¿Cómo lo dice Palabras de Vida del Gran Maestro? En la página 160. Oiga, pongan mucha atención. Todas nuestras buenas obras dependen de un poder que está fuera de nosotros mismos. Pero mientras permanecemos en el estado laodicense, no nos damos cuenta de nuestra gran necesidad. Y pensamos que no tenemos necesidad de ninguna cosa. Pensamos que no tenemos necesidad de ninguna cosa. Y lo entendió Pablo en Gálatas 6:3. Por eso dice, el que se estima a sí mismo, que es algo y no es nada, a sí mismo se engaña. Pensar que es algo. En el libro Ministerio y Curación, página 361, nos dice lo siguiente. El gran peligro del hombre consiste en engañarse a sí mismo, que lo sabe todo y no sabe nada. El gran peligro del hombre consiste en engañarse a sí mismo, porque allí dice, mientras permanecemos en el estado license,
no nos damos cuenta de nuestra gran necesidad. Que todas nuestras buenas obras dependen de un poder que está fuera de nosotros mismos. ¿Y quién es ese poder que está fuera de nosotros mismos? El Espíritu Santo. Y en el adolescente no está el Espíritu Santo dentro de él, está afuera. Mientras permanecemos en el estado license, no nos damos cuenta de nuestra gran necesidad, sino que pensamos que no tenemos necesidad de ninguna cosa. Vea cómo es el laodicense. ¿Cuál es el mensaje del laodicense? Para que veamos que pensamos que no tenemos necesidad de ninguna cosa. El Señor dice, yo conozco tus obras. No lo que dices, no lo que dices, sino lo que haces. Porque lo que haces suena tan fuerte que no se oye lo que dices en el púlpito. Lo que haces suena tan fuerte que no se oye lo que dices en el púlpito. Yo conozco tus obras. Tú conozco tus obras que no son ni frías ni calientes. Ojalá fueran fríos y calientes. Pero por cuanto son tibias y no frías ni calientes, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque te estás engañando a sí mismo. ¿Y por qué? Porque tú dices que eres rico, que ya te has enriquecido y que no tienes necesidad de nada. Pero no te das cuenta que el gran peligro del hombre consiste en engañarse a sí mismo. No te das cuenta que eres un desventurado, un miserable, un cuitado, un pobre, un ciego, que te estimas en sí, que eres algo y no eres nada. No te das cuenta que te estás engañando a sí mismo. Por eso, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Jesús. Entre los 3 consejos que te voy a dar, es el que te va a descubrir el tercero de las 3 amonestaciones: que sea rico, que adquiera de mí oro refinado en fuego. El oro, ya sabemos, primeros escritos, página 75, ¿qué significa el oro? El oro representa es la fe que va a ser probada. Necesita ser probada para que te des cuenta que no eres rico. La fe tuya va a ser probada. Ya viene el tiempo de angustia, ya viene la herida dominical, va a ser probada para ver si ahí sí vas a ser rico. Se va a fortalecer tu fe. Muchos de allí que hoy están guardando el sábado, ya no van a guardar el sábado. Se van a dar cuenta que no tenían verdadero oro. La fe era flaca. Vamos a ser probados. Es la fe que va a ser probada en fuego. El fuego es la prueba que viene. Y entonces, el que pasa la prueba va a quedar blanquito, puro. Ese es el segundo consejo. Entonces vas a adquirir de mí vestiduras blancas. Cuando tu fe vaya a ser probada. Entonces vas a adquirir vestiduras blancas. ¿Qué es qué? Para que no descubra la vergüenza de tus necesidades, es la perfecta justicia de Jesús. Es la pureza de su carácter. Ese carácter es la de un siervo, no de un cabro. Un siervo, que es amor, gozo, paz, tolerancia. Los frutos del Espíritu Santo es la pureza del carácter de Cristo. Es una perfecta obediencia a la ley de Dios. Vamos a ir a un corte musical para continuar con su programa Salud con Poder. Suenen dulces himnos, bravos al Señor, y oigan el concierto libertad. Desde el alto cielo baja el Salvador, para beneficio del mortal.
Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Vive en nuestros pechos con gratitud hacia quien nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Un cántico de victoria, de un siervo que va a triunfar. Ese es lo que Dios espera en ti, que triunfes. Por eso dice, todas nuestras buenas obras no dependen de nosotros. Todas nuestras buenas obras dependen de un poder que está fuera de nosotros mismos, del Espíritu Santo. Pero mientras permanecemos en el estado laodicense, no nos damos cuenta de nuestra gran necesidad del Espíritu Santo. No nos damos cuenta, sino que pensamos que no tenemos necesidad de ninguna cosa. Y yo les dije, interesante esto, que para esas buenas obras es cuando el Espíritu de Dios se posesiona de nuestro corazón. Entonces transforma la vida. Nos hace un siervo fiel, un fiel como Cristo, a que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo. Y eso es por el Espíritu Santo. Depende de un poder que está fuera de nosotros mismos. Pero mientras permanecemos en el estado laodicense no nos damos cuenta. Porque el estado laodicense dice que es rico, que no tiene necesidad de nada. Por eso dice, el que se estima a sí mismo, Gálatas 6:3, el que se estima a sí mismo, que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Ministerio y Corazón, página 361. El gran peligro del hombre consiste en engañarse a sí mismo. Pues no hay peor ciego que el que no quiere ver. Bueno, por eso es que dice, tú dices que eres rico y que te has enriquecido y que no tienes necesidad de nada y no te das cuenta que eres un pobre, un cuitado, un pobre, ciego, desnudo. Ese es el laodicense. La última iglesia que existe. Y es la iglesia verdadera. Pero esa aún verdadera tiene ese problema. Entonces dice, eres tibia. Estás con un pie adentro y el otro afuera. Esa es tibieza. Saliste del mundo, pero el mundo no ha salido de ti. Saliste de Babilonia, pero Babilonia no ha salido de ti. Bueno, vamos entonces, veamos. Dice, oro refinado en fuego, es la fe que va a ser probada por la ley dominical. La persecución viene. Estamos entrando ya casi a la última hora, la hora undécima, que es la hora más oscura. Y entonces el que salga con esa fe pura, ese es oro para Dios. Entonces va a tener puro, es blanco, vestidura blanca, va a quedar con vestiduras blancas, para que no se descubra esa vergüenza de tu nudez. Esa es la pureza y carácter de Cristo Jesús. Ese es ya el carácter de un cordero. Ha sido manso ya, manso, humilde. Ese tiene ya la pureza y carácter, es el fruto del Espíritu Santo. La pureza y carácter de Cristo es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es el carácter de Cristo, que es amor. Ese es el carácter. Gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. Es la perfecta justicia de Cristo. Es la obediencia perfecta a su ley. Entonces, como tercero, dice, para que te des cuenta, unge tus ojos con colirio. Unge con tus ojos con colirio. Para que veas, porque no hay peor ciego que el que no quiera ver. Ese es el derramamiento de la lluvia temprana, que es la que nos prepara para ser un siervo, que tengamos el mismo sentir que un Jesús, que él, ¿qué hizo? Se despojó de sí mismo y tomó la condición de siervo. Entonces voy a tener el carácter de él, el carácter de un siervo. Entonces va a ser sellado. Ese va a ser sellado.
Unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué es la sabiduría espiritual? La sabiduría divina, que no es nada más que la lluvia tardía, ya para ser sellado con ese carácter de siervo. Son los que ya no se hallará mentira ni engaño en su boca. Son los que siguen al siervo por donde quiera que va, al cordero. Será un montón de corderitos siguiendo al cordero mayor, que es Cristo, donde quiera que va, en la hora más oscura que viene. Bueno, por eso dice allí que el gran peligro del hombre consiste en engañarse a sí mismo. Pues no hay peor ciego que el que no quiera ver. Ahora, para esto lo entendió Pablo. Y Pablo, cuando entendió, dijo: yo quiero ser un siervo. Y entonces dijo él lo que tú y yo debo decir: con Cristo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, con el siervo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que vive el siervo. La gente va a ver un siervo en mí, que es obediente hasta lo sumo. Con Cristo, con el siervo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive un siervo en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó como un siervo, me amó y se entregó como un siervo. Pues también tú debes de amar como un siervo y debes entregarte como un siervo. Hay en vosotros ese mismo sentir, que se despojó a sí mismo y tomó la condición de siervo. Tienes que ser, con Cristo Pablo lo entendió. Ya no hago yo lo que yo quiero, cada día muero, cada día muero. Vea qué interesante. Y por eso él te recomienda a ti en 1 Corintios 10:31. Te dice: si tú debes de ser como un siervo, si comes, bebes o haces cualquier cosa, hazlo como un siervo, para gloria de Dios. Vea qué interesante. Vea lo que dice el deseado de toda la gente, es página 481. Porque tenemos que entregar. El siervo entregó el yo. El yo. El yo es el ego, egocentrismo. No está Cristo en el corazón. Y dice el deseado de toda la gente, es página 481. La entrega del yo. Eso es lo que hace el verdadero siervo. Cambiamos de naturaleza, de cabro a siervo. La entrega del yo es la esencia de las enseñanzas de Cristo. Porque Él nos dio ejemplo. Cuando yo veo que Él dice: el Padre que está en mí, Él hace las obras. Es el yo. Cristo dejó el yo, anonadó el yo. Tan completamente anonadó Cristo al yo, que Él no hacía planes para sí mismo. Aceptaba los planes de Dios para Él. Y día tras día el Padre se los revelaba. O sea, la entrega del yo es la esencia de las enseñanzas de Cristo. Ese es tener el mismo sentir que hubo en Jesús. El quien, siendo de condición divina, no quiso ser igual a Dios. Se despojó de sí mismo, de la naturaleza divina, y tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres, y en la condición de hombre, todavía como humano, todavía Él se humilla a sí mismo y se hace obediente. Ese es un verdadero siervo. O sea, la esencia de las enseñanzas de Cristo es la entrega al yo. La entrega al yo es la esencia de las enseñanzas de Cristo. Vamos a ver. Deseado a toda la gente, página 619, que dice: Jesucristo como un siervo. Jesucristo no reveló cualidades ni ejecutó facultades que los hombres no podemos tener por la fe en Él. Todo lo que Jesús hizo, yo lo puedo hacer. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu de Dios se posesiona de mi vida, me transforma completo, me hace un siervo. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona de nosotros, transforma la vida. Los malos pensamientos, los pensamientos pecaminosos van a ser puestos a un lado. Por eso entonces yo puedo ser como Jesús. Cristo es Él reveló, no reveló cualidades ni ejecutó facultades que nosotros los hombres no podemos tener por la fe en Él. En Joya de los Testimonios, tomo 3, página 291, qué lindo nos dice. En la iglesia, hombres y mujeres, pueden vivir la vida que Cristo vivió mientras estuvo en esta tierra. Si nos revestimos de su poder y seguimos todas sus instrucciones, podemos recibir, podemos tener
en nuestra lucha contra Satanás todos los socorros, todos los beneficios que Cristo recibió mientras estuvo en esta tierra. Y podemos llegar a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó como un siervo. Podemos ser más que vencedores por aquel que nos amó y se entregó a sí mismo como un siervo. Por usted, por mí. Haya pues en vosotros ese mismo sentir. Tenemos que ser siervos. Siervos como Él es siervo. Es interesante. Sí que tengo que yo empaparme en mi mente. Juan 5.3. Juan 5.3. Yo de mí mismo. Yo no puedo por mí mismo hacer nada. Las obras que yo hago son de Él. San Juan 6.38. Él descendió del cielo, pero no a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que le envió. Ese tengo que ser yo. Tienes que ser tú. San Juan 8.29. Yo no hago, yo solamente hago lo que a Él le agrada. ¿Puedo decir eso yo? ¿Puedes decir tú eso? Entonces eres un siervo. O lo que dice en Juan 14.10. El Padre que está en mí, Él hace las obras. No hay gloria en el hombre. No hay gloria en el hombre. Pero hoy los títulos, las maestrías, los doctorados nos hacen perder de vista al siervo. No, yo quiero que me digan doctor, quiero que me digan máster. Pero lo que estoy diciendo es más terco. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Por eso, mis queridos amigos, vean qué interesante. Yo debo ser como un siervo que debo reconocer que en Él vivo, en Él soy y en Él me muevo. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona en el corazón, transforma mi vida, que puedo decir que en Él vivo, soy y me muevo. Él es el que obra en mi vida, como un siervo. Él obra en mi vida, el querer como el hacer por su divina voluntad. Él es el que comienza en mi vida esa buena obra y es poderoso, fiel, para completarla, para hacerme un fiel siervo, para completarla y perfeccionarla hasta el final. Si Él no edifica mi casa, en vano trabajo yo por edificarla. Yo no puedo llegar a ser siervo por más que me proponga, a menos que le pida que Él me haga siervo, como Él era. Yo no puedo ser bueno, no puedo ser obediente, ni justo por más que Él me proponga. Solo Él me puede ser obediente, solo Él me puede ser bueno, Él me puede ser justo. Es pidiendo que el Espíritu Santo se posesione. Debemos de orar tan fervientemente por el descenso del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan un tema que yo hablé anteriormente sobre esto? Debemos de orar tan fervientemente por el descenso del Espíritu Santo como los discípulos oraban por el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Pues es nuestra mayor necesidad el ungimiento diario del Espíritu Santo que nos prepare para ser un fiel siervo, que nos prepare para recibir la lluvia tardía, para sellarnos ya con el carácter de un siervo, la pureza de carácter, que es el consejo a los odicenses, que tenga vestiduras blancas, es el carácter, la pureza de carácter de Cristo Jesús, es el carácter de un siervo. Ese será lo que va a caracterizar a los 144,000, que tienen el carácter de Cristo. El carácter que se reflejan es amor, es gozo, es paz, es tolerancia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre. Ese es el fruto del Espíritu Santo, es el carácter de Cristo. La pureza del carácter de Cristo es el fruto del Espíritu Santo. Es tener la perfecta justicia de Cristo. Eso es lo que va a caracterizar a los 144,000. Son los que siguen al Cordero de Dios, porque han sido ungidos. Han sido ungidos. ¿Para qué? Para crecer en las virtudes de Cristo. Para crecer en los principios de Cristo. De como un siervo. Haya pues en vosotros el mismo sentir. Mis queridos hermanos, así que entonces, vean, yo puedo decir, toda buena dádiva y todo en perfecto no viene de mí, ni de la universidad, ni de ninguna institución humana. Toda buena dádiva y todo en perfecto para ser un fiel siervo, toda buena dádiva y todo en perfecto proviene de ahí arriba, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El fiel siervo sabe que nuestro Padre suple todo lo que nos hace falta de acuerdo a su riqueza en gloria por medio de Cristo Jesús. Y cuando yo digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es solamente un siervo puede decir eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
¿Por qué? Porque me basta su gracia. Bástame su gracia, porque en su gracia nos perfeccionamos en todas nuestras debilidades para que nos haga un siervo. Él es el que tiene control de todo. En Él está completo un siervo fiel no necesita nada. Porque en Él vivimos, somos y nos movemos. Así que entonces, Él es el que tiene control de todo. En Él estoy completo como siervo y Él es el gran proveedor. El gran proveedor. Por eso debo de saber que como siervo nada es mío. Nada es mío. Todo es de Él y lo recibo de sus manos, le devuelvo. Como siervo debo entender que yo no puedo hacer nada por mí mismo si no viniere de arriba, si no fuera su voluntad. Nada me es dado. Como siervo nada me es dado si no viniere de arriba. Nada me es dado si no viene del cielo, de Cristo Jesús. No está en el siervo ordenar sus planes. No está en mí ordenar mis pasos, sino que Él los ordena. Cada día debe ordenar mis pasos. Ese es un fiel siervo. Ese es lo que va a tener en la mente los 144,000. Y los 144,000 ya deben de estar sellados muy pronto, antes de la ley dominical. Porque cuando empieza la ley dominical ya se han soltado los vientos y ya han terminado el sellamiento. Así que entonces el sellamiento ya va a terminar. Y el sellamiento es ya cuando queda plasmado el carácter del siervo, la pureza y carácter de Cristo. Por eso siempre he dicho, Profetas y Reyes 194, vivimos en el periodo más solemne de la historia de este mundo, cuando la suerte de la innumerable multitud de los que habitan sobre la tierra está ya por decidirse. Y tanto nuestra dicha futura como la salvación de todas esas otras almas depende de ti, depende de mí, depende de nuestra conducta actual. Si somos siervos o somos cabros. Vivimos en el periodo más solemne de la historia de este mundo, cuando la suerte de la innumerable multitud de los que habitan sobre la tierra está ya por decidirse. Y tanto nuestra dicha futura como la salvación de todas esas otras almas depende de nosotros, de nuestra conducta actual. Todo verdadero siervo, todo verdadero discípulo de Cristo debe preguntarse hoy, seriamente, Señor, ¿qué quieres que haga? Si eres un buen siervo, vas a preguntar, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pues necesitamos humillarnos como un siervo. Necesitamos humillarnos delante del Señor. Ayunar y orar como un siervo. Ayunar y orar. Eso es lo que hacemos en la clínica. Los que están llegando a la clínica, ya algunos ya han aprendido a ayunar hasta 15 días sin comer. Y están más fuertes porque están purificando su sangre. Porque yo he dicho, existen remedios para toda clase de enfermedad, menos para tener salud. El único remedio eficaz contra la enfermedad lo constituye sangre pura, que circule por todo mi cuerpo, por todo el organismo, llevando oxígeno, vitaminas y minerales. Y sin purificación de esa sangre, por buenos procesos digestivos y activas eliminaciones, jamás desaparecerá la enfermedad, cualquiera sea su nombre. ¿Quieres ser un siervo? Hay que empezar a limpiarse. Debes despojarte de ti mismo, saber dominar el apetito. Pero muchos no han dominado el apetito. No pueden decir que son siervos fieles de Dios. Entonces es diabético, es artrítico, es asmático, es nervioso, sobrepeso, cáncer. Y eso no van a poder seguir al Cordero de Dios por donde quiera que va. A menos que se limpien ahora y se purifiquen. Pues sí hay. ¿Acaso no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay médico? Claro, Dios tiene. Dios ha puesto. Las instituciones que empiezan a desintoxicar, a limpiar y a purificar. Pues ya Dios no hace hoy milagros como antes lo hacía por causa de que no estamos preparados. Pero los 144,000 sí van a sanar. Van a echar demonios. Pero muchos creen que tener el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Pero no lenguas como las que hablaron los discípulos al principio, que eran lenguas reales. Una jeringosa, y esa creen que es la señal de que tienen el Espíritu Santo. No, la señal del Espíritu Santo no es hablar en lenguas. La señal del Espíritu Santo es que eres un siervo. Eres un siervo. No que sos un gran predicador. Hay un montón de predicadores del ¿cómo se llama? El evangelio de la prosperidad. Buenos predicadores.
y para engañar a la gente. Ay, ese tiene el Espíritu Santo. No, Señor, tiene cualquier otro espíritu, menos el Espíritu del Señor, porque puede decir que salió del mundo, pero el mundo no ha salido de él. Bueno, entonces hay que saber, unge tus ojos con colirio para discernir en que quién tiene el Espíritu y quién no lo tiene. Unge tus ojos con colirio para que veas. Y no es a cualquiera que va a tener el Espíritu Santo. Así que entonces, nosotros estamos viviendo en el periodo más solemne de la historia de este mundo. Hay mucha, mire, ya los peces están muriendo. Las ballenas que soportan, no aguantan ya. Algo está pasando en el mar. Terribles plagas de langostas están comiéndose los sembrados ya. Sequías en diferentes lugares, inundaciones por otro, incendios. Todo esto se ha cumplido. Lo único que falta es que nosotros no estamos preparados. Por eso es que Cristo no ha empezado la ley dominical. Pero los siervos de Dios van a hacerle frente al nuevo orden mundial. Derecho aquí, derecho allá. Pero nada de siervos, nada de responsabilidad, nada de deberes. Entonces, Dios no está hablando que ha llegado el momento, que estamos viviendo en el momento, en el periodo más solemne de la historia de este mundo, cuando la suerte de la innumerable multitud de los que están habitando en la tierra está ya por decidirse. Y tanto nuestra dicha futura como la salvación de todas esas otras almas depende de ti, depende de mí, depende de nuestra conducta actual. Pero si somos esclavos del apetito, de las pasiones bajas, de los deseos carnales que batallan contra el alma, es que todavía no hemos vencido. Solo cuando el Espíritu de Dios se deposita en el corazón, transforma la vida. Entonces los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad, la paciencia reemplazan a la ira, a la envidia, a las contiendas. La alegría reemplaza a la tristeza. Y el rostro refleja la luz del cielo. Nadie ve esa mano que alza la carga, ni contempla la luz que descendió de los atrios celestiales. Pero la bendición llega cuando por fe el alma se entrega a Dios. Entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver crea un nuevo corazón, crea un nuevo ser. Si estamos viviendo ya en este periodo solemne de la historia de este mundo, cuando la suerte de esa innumerable multitud de los que habitan la tierra está ya por decidirse, todo siervo de Dios debe preguntarse hoy: Señor, si eres siervo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué debo hacer? Y el Señor te responde: sé un siervo, humíllate, ayuna, ora y medita mucho en la palabra de Dios, especialmente en las escenas del juicio. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.